Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Pacheco, editor general de La Silla Vacía. Estamos aquí desde la redacción para hablar de la llegada de la primera ministra indígena al Ministerio de Ambiente y creo que de hecho es la primera ministra indígena a un ministerio en Colombia. Hasta donde se tiene registro, sí es la primera ministra indígena que hay en Colombia. Habría que haber hecho como una prueba sanguínea a decenas de ministros anteriores para estar seguro de esta afirmación, pero digamos que dejémosla ahí. Julio Caicedo es periodista de La Silla Amazonía, es el autor de la nota que publicamos esta semana, cuyo titular es, a ver Julio si se acuerda de su titular. Cambio de titular. Cambio de titular ahí después de unas conversaciones, pero llama Lena Estrada quiere darle un vuelco al Minambiente y va lento. Primer titular era algo así como el viraje de Lena Estrada va lento, pero lo conversamos y decidimos darle más, como más foco al cambio que a la velocidad. Ahí yo metí un poquito mano. Esta nota la editó Natalia Arbeláez, que es la editora de La Silla Amazonía, que es como una sección especial de La Silla Vacía que se dedica a cubrir el poder en la Amazonía colombiana. Exacto, sí. Que lean La Silla de Amazonía es un espacio nuevo relativamente y ahí estamos contando las movidas no solo de la región amazónica a nivel nacional e internacional, sino también de la burocracia ambiental que su principal entidad es el Ministerio de Ambiente. ¿Cuánto lleva la ministra Estrada? La ministra está cerca de cumplir los 3 meses, más Ok. cerca de los 3 meses que de los dos O meses. sea, ya merecía una miradita. Yo me devuelvo un poquito. El Ministerio del Medio Ambiente quedó en vacancia de manera un poco accidental, porque Susana Muhammad fue una de las personas que se enfrentó como al presidente Petro por la llegada de Armando Benedetti. No la voy a volver a poner otra vez. Creo que ya gasté ese clip de video de ella diciendo entre lágrimas que no se iba a volver a sentar en la mesa. Duró en la mesa un rato, después se salió de la mesa, después iba a llegar otra vez a la mesa Quería como volver a la diputada mesa. del DNP. Pero en fin, el punto, Julio, es que Susana salió bien. Y deme ahí un segundito, salió bien y le voy a poner como la despedida que ella pone en su Instagram del Muy ministerio. emotiva la despedida que le di. Muy, muy emotiva. Oh, pero violada. Entonces, Muhammad salió aplaudida por el sector ambiental. Sí. Creo que hay algo de debate acerca de como su legado, qué tan bueno era, pero definitivamente como que sobresalía dentro del gabinete de Petro. Sí, yo creo que ella tiene resultados para mostrar aquí dentro del país, como por ejemplo la logística que hizo de recursos. El Ministerio de Ambiente está manejando más recursos que nunca con el tema del Fondo para la Vida. Sí. Algunos resultados en deforestación que son mejores respecto a principio de gobierno, pero con el repunte que hubo el año pasado y a nivel internacional, pues tuvo un champú grande con el tema de la COP16 Que salió muy bien. y que ha sido pues, un evento grande que salió bien y que todavía es presidente de Colombia de ese convenio. Y entonces, en ese contexto llega Lena Estrada, eh, obviamente con una carga simbólica muy grande. em, y empecemos por ahí, por esa carga simbólica, se la voy a poner. Este evento de Naciones Unidas donde ella se fue como ataviada. Lena Estrada es Huitoto. Huitoto, sí, ella es de La Chorrera en Amazonas. Eso es bien metido en el Amazonas, digamos. Bastante, sí. Comenzó su carrera política en el Amazonas. Ajá. Exacto, eso fue en el Foro Permanente de Cuestiones Indígenas de la ONU. Ok, y creo que esta imagen está cargada de simbolismo y ahí se las pongo un momentico. Hoy, como primera mujer indígena en ocupar el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, soy consciente del peso de mi palabra y de la importancia de unir voces y convocar a la unión de nosotros, los pueblos indígenas del mundo, para hacer frente a la crisis que enfrentamos. Y entonces Lena Estrada, ataviada como con su traje tradicional, hablando de nosotros, de los pueblos indígenas, al mismo tiempo que es la ministra de Ambiente, pues es como perfecto para el gobierno de Gustavo Petro, ¿no? Uno no parecía perfecto.
Exacto, sí, pues ella, además de ese valor simbólico que tiene y el aval que tiene, porque además de ser indígena, ella llegó con el respaldo de la Mesa Permanente de Concertación, que es como este espacio a nivel nacional donde se reúnen los diferentes pueblos indígenas o las grandes organizaciones indígenas del país, que le dieron el aval y llevaron su hoja de vida ante el presidente y le dijeron, queremos que ella sea ministra. Además de ese respaldo, pues también tiene una trayectoria importante académica. Ella es doctora en sostenibilidad, ha tenido cancha en escenarios multilaterales relacionados con cambio climático y con un corto paso por un cargo administrativo en la Cancillería, pues empezaba a entrar a lo público. Entonces, digamos que a priori es un buen perfil que le sirve al gobierno tanto en lo discursivo, en lo simbólico, pero que uno también esperaría que tenga un buen desempeño porque pues tiene bases académicas para hacerlo. Claro, y tiene un ministerio que había tenido varios cambios internamente, ¿no? Sí. Muhammad también había tenido como problemas para mantener a su equipo, pero ya había logrado algo de estabilidad. Se había demorado en muchas cosas, pero como que las había dejado mientras iba saliendo. Por ejemplo, dejó la resolución de la Sabana, que era un tema que le interesaba a ella, dejó el borrador de cómo el gobierno quiere regular los bonos de carbono, que es como uno de los asuntos claves que tiene que hacer hoy el gobierno para la regulación ambiental en la Amazonía. Hay un programa de lucha contra la deforestación, más allá de que la llave de eso la tengan como los grupos armados de la Amazonía. Y llegaba esta señora con un perfil político importante que podía era como navegar sobre esa ola que en la burocracia estatal como que se demora mucho en crear. Exacto, sí, y más si tenemos en cuenta lo que veníamos conversando, que Muhammad no sale por un mal desempeño como otros ministros o por desacuerdos con la visión de gobierno, sino por otras circunstancias. Entonces había unos resultados, había un acumulado ahí importante. Uno esperaría que faltando pocos meses se enfocara más como en concretar ya ese legado ambiental de Petro, pero pues eso no es lo que está pasando. Claro, porque y ahí eso que usted dice es clave y es Lena Estrada cuánto tiene por delante, no es mucho, ¿no? Llegaba, si fue hace 3 meses, digamos que su ministerio iba a ser, contando con que no cayera como en el molinillo de ministros que es este gobierno, 1 año y 3 meses más o menos. Exacto, sí, más o No, menos. un poquito, 1 año y medio, que no es tanto. Sí, es relativamente poco, teniendo en cuenta que pues todos sabemos que al final del periodo como que las dinámicas políticas tampoco permiten hacer mucho. Comenzar un proyecto en este último año, no sé, gestionar en el Congreso iniciativas legislativas, pues realmente es muy Tiene complicado. ley de garantías a partir de noviembre, tiene después las elecciones, es un año muy difícil, después tiene el periodo como lo que llaman los gringos como el lame duck, cuando ya hay como un presidente electo o la recta final de la Y campaña. a eso agréguele como las coyunturas que el mismo gobierno ha creado, como por ejemplo el tema de la consulta popular que revivió esta semana y que la ministra Estrada ha estado pedaleándole también, estuvo en Tarima el 1 de mayo ahí al lado del presidente y ha estado como también movilizándose con, por ejemplo, la minga indígena y todas esas coyunturas que van apareciendo que también entran En la distracción, es- digamos, sí, pues digamos que no son propias del Ministerio de Ambiente. Bueno, y entonces en ese contexto, ustedes citan en la nota una entrevista que le hizo el diario El Espectador que me pareció como muy sorprendente y voy a poner un pedacito ahí. Bueno, nos hemos encontrado un ministerio que ha estado un poco desconectado de las realidades territoriales del país. Por eso hemos empezado un trabajo fuerte para establecer unas relaciones con todos los sectores institucionales, es decir, alcaldías, gobernaciones, consejos de las diferentes partes del país, la Cámara de Representantes, el Senado de la República, los otros ministerios, las CARS, es decir, hemos estado en una conversación directa y muy fluida. Que eso es lo que tiene que hacer el ministerio. Y entonces, Lena Estrada, a ver, hay que leer un poquito entre líneas de esta entrevista, pero siento que entra con como una bomba que es como este ministerio ha estado desconectado del territorio. eh, que no sé si pudo haber dicho algo que le hubiera dolido más a alguien como Susana Muhammad, que era como la ministra del corazón del territorio. Sí, yo creo que uno de los ministerios que tiene que estar en el territorio sí o sí es el Ministerio de Ambiente. Entonces, que la primera aparición pública o la primera opinión que da la ministra sobre su antecesora sea que estaba desconectada, pues yo creo que sí puede pegar duro. Fue un sablazo fuerte como para lo que venía haciendo la ministra Muhammad. Y que señala un poco
ustedes hablaron con Sandra Villardi, que es una mujer experta en el sector ambiental, que fue viceministra de Susana, fue de las que salió y duró poco allá adentro, pero Villardi como que lo resumía de una manera pues muy gráfica. Que es un borrón y cuenta nueva, un borrón y cuenta nueva por parte de Elena Estrada a lo que venía haciendo Muhammad, que implica, por ejemplo, el cambio de 5 de los 6 directores de las diferentes dependencias que tiene el Ministerio de Ambiente y de casi todos los jefes de oficina, eh, con varios de ellos que continúan en encargo, más o menos 5 que continúan en encargo y sin secretario general en propiedad, que el secretario general es la cabeza administrativa, logística, financiera del ministerio. Entonces realmente fue como que un remesón fuerte, con excepción de los dos viceministros, Mauricio Cabrera y Tatiana Roa, que sí se mantienen en los cargos. Y entonces aquí usted me pone el organigrama del ministerio, Cami, el organigrama del ministerio. Em, entonces tengo arriba a la ministra del Medio Ambiente, tengo ahí abajo como la Oficina de Asuntos Internacionales, esos son como los asesores de ella. Ahí está el secretario general, que es como el abogado de uno, ¿no? Que es el que firma y que es una pieza como clave en el engranaje del funcionamiento burocrático de un ministerio. Claro. Lleva 3 meses y no tiene secretario general. Exacto, sí. Y con la particularidad de que es un cargo que requiere aprobación por parte de presidencia. Entonces, como que hay que buscar un buen perfil que se adapte no solamente a los requisitos del cargo, sino también que tenga que sea bien visto por parte del presidente. Listo. Y entonces abajo están como los otros dos funcionarios políticos que tiene el Ministerio de Ambiente, que es el viceministro de Ordenamiento Ambiental y del Territorio, que esa es Tatiana Roa, que es también, está también en la Junta de Ecopetrol, Sí. ¿no? Y luego Mauricio Cabrera. Estas son dos personas como muy conocidas en el sector ambiental. Pero por debajo de ellos están como los engranajes realmente como de la ejecución y de la burocracia ministerial, que son los directores. Y ahí lo que ustedes encontraron fue que cambió a cuántos. A 5 de 6. Solamente quedó la encargada de los temas marítimos. Ajá. ¿Y cómo fueron los empalmes? Pues una persona, uno de los directores salientes que pidió pues la reserva, nos comentó que no en todas las dependencias hubo un empalme adecuado. Más o menos fueron 2 semanas que alcanzaron para hacer un informe de gestión, pero no para hacer un buen empalme, que es lo que se esperaría si va a haber cargos, si va a haber cambios en estos cargos, que haya un buen empalme, que se entiendan las personas que entran con las que salen. Claro, pero sobre todo porque en un empalme no era como, yo qué sé, en el Ministerio de Comercio hoy en día, que lo tenía el proyecto del presidente, el pacto histórico con Luis Carlos Reyes, luego estaba encargada esta señora Cielo Rusinque, y ahora se lo entregan a los liberales, ¿no? Obviamente cuando se lo entregan a un partido, pues eso ahí arrasan, pues porque les interesa tener a su propia burocracia. Pero este era un cambio que pues era entre Muhammad y Lena Estrada, ¿no? Era como pacto pacto, obviamente ella mucho más del movimiento indígena, pero pues Muhammad también cercana al movimiento indígena. Exacto, sí, pero también me parece que es importante tener en cuenta ahí que el movimiento indígena ha tenido una relevancia importante en los últimos meses en la agenda del gobierno Petro. El año pasado terminó el año con ese decreto, el 1275, que le otorgó a los pueblos Sí. indígenas, a pesar de la oposición de las CAR, autoridades ambientales en sus territorios. Después de la minga de este mes en mayo, se avanzó en ese decreto que le va a dar vía libre a las ETIs, que son estas entidades territoriales indígenas en las que se van a convertir los resguardos, en un principio en la Amazonía. Entonces yo creo que el movimiento indígena ha venido ganando espacio, también lo vemos en las movilizaciones que son protagonistas, y yo creo que ese movimiento también está ocupando esos espacios de poder también, en esos cargos burocráticos, no necesariamente con la lógica de un partido político, pero sí como un movimiento político, O en sea, una visión política amplia. Estrada es la cuota de la minga. No, yo no creo que sea tan fácil simplificarlo a eso, pero que sí es importante como ver esta participación indígena también como una expresión de poder. Claro, una expresión de poder y el cambio en el Ministerio de Ambiente como una
Pues es decir, si uno habla de mermelada para los políticos, yo sé que usted se pone nervioso, pero también puede hablar de mermelada para los indígenas. Pero yo no creo que sea mermelada porque es que como que las causas indígenas no se limitan a las causas de algunos partidos que son puestos burocráticos, preparar la campaña que viene, sino que hay unos asuntos de fondo, hay unas luchas históricas que ellos vienen defendiendo. Entonces digamos que eso entra a jugar ahí y que no siempre los partidos políticos tienen ese tipo de causas. Ok, es de otro sabor. Sí, de otro sabor y de otra profundidad. Muy bien. Aquí la tengo en una de sus apariciones. Aquí está no sé exactamente en dónde, pero con una guardia indígena. Eh, Ella obviamente no es tímida acerca de su origen, ¿no? Que es una cosa chévere. Sí. Eh, Ella ha mostrado que es una de sus prioridades. Estuvo en este evento de la ONU, sí. estuvo con la Minga acompañando, estuvo en las negociaciones de este decreto de las ETIs que les comentaba hace un momento. Entonces yo creo que ella sí ha demostrado que esa va a ser una de sus prioridades. Em, ¿Qué más es talento? Además de la llegada de nuevos puestos, usted se centraba en un par de aspectos que son importantes. Era este tema de la regulación de los bonos de carbono. Sí, pues yo creo que hay que tener en cuenta ahí algo, y es que como que estos cambios se están dando en un ambiente de desconfianza con los funcionarios que estaban antiguos, porque lo que nos contaba una fuente que se mueve como en las altas esferas del ministerio es que, por ejemplo, ella llegó en el primer mes y cerró el cuarto piso, que es donde está el despacho, y no dejaba pasar a los que no tuvieran autorización y había que poner el celular en un cajón con llave, entonces como que hay cierta prevención desde el sindicato, desde uno de los sindicatos, la USA del ministerio, también nos manifestaron que había cierta prevención frente a los que venían. Entonces yo creo que eso también se puede reflejar en la lentitud, porque pues sí o sí se tiene que relacionar con los funcionarios que ya están. Pero yo hablando de programas específicos, por ejemplo, está el tema de conservar paga, que es la apuesta del gobierno Que era para... como la apuesta insigne de Susana Muhammad para la protección de la Amazonía, ¿no? Y Y para que había mostrado buenas cifras, pues la había mostrado la misma Muhammad, pero se supone que tenían una eficacia superior al 90% en esas áreas. y ella vivía además metida en San José del Guaviare, el Caquetá, no, pobrecita, o sea, Lo que sale de allá y Elena Estrada le dice que estaba desconectado del territorio. Y no, y lo que nos dicen es que hay problemas de pagos con ese tipo de programas. También hay otras comunidades, por ejemplo, en la Macarena, un líder nos contaba que ellos estaban avanzando en la implementación de un proyecto para hacer corredores biológicos entre diferentes parques nacionales naturales Sí, y que no le contestaban ya en el teléfono en el ministerio. Entonces, como que hay esos temas. Y ya lo que usted mencionaba de la reglamentación es el tema de los bonos de carbono, que tenemos un borrador ahí quieto hace un buen tiempo y hasta ahora no se sabe muy bien qué va a pasar. Ya la ministra manifestó que quería hacerle como algunas modificaciones y hay otras reglamentaciones, como por ejemplo el mismo tema del decreto que le dio autoridades ambientales a los pueblos indígenas. Todavía falta qué autoridades van a tener, cuáles no, cómo definir bien esos lineamientos y pues va pasando el tiempo y no se ven. Y hace poco hubo un control político en la Cámara que le sí. pedía también cuentas a la ministra de las metas determinadas para el cambio climático, que debe actualizar el país de cara a la COP30, que es la cumbre de cambio climático que va a haber en noviembre. Son varios temas que están ahí como que uno no ve avances significativos. ¿Qué dijo Elena Estrada? Pues Elena Estrada, buscamos a los viceministros, buscamos a Elena Estrada, tampoco nos hablaron, que yo creo que eso también refleja un poco como ese hermetismo que hay en el ministerio. Ah, Susana no era así la más abierta tampoco, ¿no? No, ella también se demoraba, pero por lo menos le daban a uno una señal de esperanza ahí de que le iban a contestar las preguntas por Pues, o sea, pues al menos como por escrito, ¿no? Unas exacto. preguntas por escrito. Sí, sí. Retos que tiene ella por delante importantes. Bueno, ahora la consulta popular la veo muy montada en todo el tema como político del gobierno. Ella no estaba en China, ¿no? A ella no la llevaron a China, no. No, Y estaba acá. La vi es como con el sistema de salud indígena que lanzó con el Ministerio de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo. Em, lo de noviembre de la COP. exacto, sí. Pues alguien nos decía, la misma Sandra Vilardi que citamos ahora, nos decía como que ella ahí sí puede tener un juego importante, porque tiene sí, como que esa representatividad de los pueblos indígenas que cada vez cobran más relevancia en el debate de diplomacia ambiental, porque en el mundo y en Colombia los lugares mejor conservados coinciden con los lugares donde viven los indígenas y gobiernan. Entonces Sí. yo creo que internacionalmente ella sí va a tener ahí como un rol interesante, esperemos que a nivel nacional también. Lo que pasa es que tiene que arrancar,
¿no? Que es un poco lo que dice esta nota, además de que usted quiso hacer un vuelco completo en un ministerio que aparentemente funcionaba bien para el proyecto de izquierda. Hay gente que tiene otras opiniones. Llegó Estrada a hacer un vuelco apenas a un año largo de que se acabara el gobierno y ese vuelco va lento. Sí, yo creo que hay unos temas ahí coyunturales, como por ejemplo el tema de la sabana. Sí, También hay que ver el ministerio cómo se va a mover finalmente en ese intento de resolución que trató de hacer para los lineamientos ambientales de la sabana. Hasta el tema de los varios proyectos mineros, por ejemplo en Mocoa, en Jericó, Antioquia, que tienen resistencia por parte de un sector de las sí. comunidades y que están creciendo un poco esos conflictos socioambientales, donde se espera que el ministerio entre a mediar, pero yo creo que sin duda como que se juega mucho lo que pase con la deforestación, Y, sobre todo en la Amazonía, que es el lugar de donde ella proviene. y llega Irene Vélez a la ANLA, que depende del Ministerio del Medio Ambiente. Y con ese tema de Irene Vélez también mencionábamos en la nota que hay cambios en algunos manuales de funciones para incluir nuevas carreras en los requisitos que tienen cargos como por ejemplo asesores, que es algo que también pasó días antes de que llegara Irene Vélez a la ANLA. Como egresado del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional en la misma generación de Irene Vélez, me alegra que el paso de tantos filósofos de la Nacional haya abierto un portafolio laboral para todas las ciencias humanas. O sea, podemos ser ministros de Minas, del DNP, las ciencias sociales pueden mandar en el gobierno en el futuro si no vuelven a cambiar los manuales de funciones. Julio, ¿algo más? No, Usted es Pacheco, periodista, usted también puede terminar el gobierno en la ANLA. no, yo espero seguir como periodista, Pacheco, Yo pero también espero que gracias siga por como por la periodista, Julio. invitación. Julio Caicedo cubre la Amazonía desde la silla vacía, hace el dato ambientoso. Sí, en Instagram, en TikTok estamos haciendo datos sobre lo que pasa en la Amazonía, datos de biodiversidad, como para que lo sigan ahí también y nos veamos. Gracias, Julio. Gracias, Pacheco, por invitarme. A ustedes muchas gracias. Les dejo la descripción de la historia completa de Julio. Les dejo el link de la historia completa de Julio en la descripción de este video. Suscríbanse, activen la campanita. Nos vemos con más contenido esta semana. Chao.